Yo recuerdo que, no sé, tal vez a mediados de la década del 90 o comenzando la década, un día el doctor Juan B. Fernández Noguera, que en ese momento era ya, creo que subdirector del periódico, nos anunció, a propósito de un cambio que hubo cuando llegaron los primeros computadores, que llegaría el día en el que cada periodista tendría su propio computador en su puesto de trabajo. La cosa pasó así, nos sorprendimos un poco, pero efectivamente a los pocos días así sucedió. Nos fueron instalando los equipos y casi que fue una obligación aprender a usarlos porque la gente estaba un poco temerosa. Y él nos decía, acérquense que eso no muerde, recuerdo perfectamente. También nos dijo que también llegaría el día en que nosotros en nuestros propios sitios de trabajo podríamos ver en el computador no solo el texto, sino también las fotografías, que podríamos editarlas, manipularlas, e incluso que todo apuntaba que en algún momento dado las páginas iban a estar también montadas en esos equipos y trabajaríamos. Y efectivamente así ha sucedido. Ha sido increíble porque te diría que tal vez en cuestión de una década nosotros pasamos de ese ATES, que era una máquina rudimentaria, casi que prehistórica, digamos, para producir textos. Entramos a la era del Internet y llegamos al punto en el que estamos hoy, que estamos incluso escribiendo las noticias en los teléfonos. Ha sido increíble, divertido, hoy nos reímos, pero en aquel momento estábamos asustados frente al reto que suponía toda esa nueva tecnología que se nos anunciaba como algo así medio de miedo. En ese año 1987, Marco Schwartz, hoy director del Heraldo, en aquel entonces corresponsal de este periódico en Europa, desde España nos envía una entrevista que le hizo a Lucho Herrera el 14 de mayo de 1987, la víspera de la consagración. Marco Schwartz entrevistó con Heriberto Fiorillo al jardinerito de Fusagasugá y nos manda las informaciones. Recuerdo que estábamos cogidos de tiempo ese día. Meta Aguirre, el editor de deporte en ese momento, dijo, hombre, ¿qué hacemos? Porque no tenemos material. Llamó a Fausto Pérez, el neófito en ese entonces, para desgrabar. Gustosamente lo hice. Recuerdo que se nos filtró un error porque hay una región en España que se llama Barajas, con B labial y Ahmed Porfía B labidental. Así se fue, salió publicada, y al día siguiente, obviamente, el doctor Juan B. Fernández Renowisky, a la sazón director, puso el grito en el cielo. Esa es una anécdota correspondiente a estos 80 años del diario El Heraldo, cuando no existía la magia del Internet, no existían los ATES, no existían los computadores. Con Fabio Poveda pasaba algo muy singular. Fabio, cuando visitaba El Heraldo, era un personaje que atraía, tenía un imán, tenía un carisma grandísimo. Fabio llegaba a hacer su revista de deportes o a su nota periodística y enseguida concitaba la atención de toda la redacción, y todos lo rodeábamos, y era una conversación muy animada de periodismo, de anécdotas, de sus viajes, en fin. Es una de las gratas experiencias que yo guardo de mi presencia en la redacción del Heraldo con relación a Fabio. Y bueno, lo que te decía al principio del aprendizaje con el doctor Fernández Renowisky, cuando el doctor Fernández Renowisky abría la boca para hablar, era una fluidez, una tremenda enseñanza que siempre dejaba. Y lo mismo pasaba con doña Olguita. El Internet ha roto de pronto esa cofradía que existía antes, cuando nos reuníamos, nos congregábamos más los periodistas. Ahora el Internet de pronto aísla un poquito, y esa es de pronto una de las desventajas tecnológicas. Ya esas tertulias, como te decía ahorita, con una reunión con Fabio Poveda, con el grupo de periodistas, ya de pronto no se da tanto o con la misma intensidad que se daba antes.